Prácticamente es la renovación del decreto de las 11 medidas económicas que el gobierno tomó el año pasado. Nosotros en su momento decíamos que para el sector agropecuario estas medidas no tenían ningún beneficio porque estaban eliminando aranceles que ya estaban a cero, pues entonces al final de cuentas no generaba ningún beneficio. Al contrario, hubo una de esas medidas que perjudica al sector agropecuario, que era la eliminación del arancel al maíz. Con la renovación siguen perjudicando al sector agropecuario. ¿Por qué? Porque los siguen poniendo a competir contra el maíz proveniente de Estados Unidos principalmente. Al final no beneficia al consumidor final. ¿Por qué? Porque si usted se va a la Gerardo Barrio o a cualquier plaza, el maíz internacional tiene un precio similar al maíz nacional. Debería estar por lo menos unos 5 o 6 dólares por abajo del maíz nacional para que en realidad se mire el beneficio al consumidor final. Somos el único país de Centroamérica que no tenemos una política nacional agropecuaria. ¿Qué establece una política nacional agropecuaria? En primer lugar, poner por encima la soberanía alimentaria, poner por encima o prioridad al productor nacional. Hay que buscar cómo crear esta política. En primer lugar, que se cree un fondo especial para la agricultura de subsistencia. En segundo lugar, la creación de la reserva estratégica. No tenemos una reserva estratégica y por eso es que los precios se manejan al criterio del comerciante. La Defensoría del Consumidor debería ser un poco más beligerante para poder combatir la especulación y el acaparamiento de los granos básicos. El 100%, casi el 100% de la cosecha o de la producción de granos básicos se maneja de una manera informal. ¿Cómo de una manera informal? Llega el comerciante a la parcela donde está el productor, le compra el producto, no se genera factura, no hay cuestión de IVA, no hay registro de esas operaciones, por lo tanto el comerciante puede decir compré a tanto y la Defensoría del Consumidor no garantiza que o no vela porque sea cierta esa información que da el comerciante. Además que no hay registro del volumen que compra. Con la reserva estratégica nosotros decimos que tenemos dos funciones principales. En primer lugar, tener productos para cualquier fenómeno natural, cualquier desastre o emergencia nacional. Y dos, lograr fijar precios no de una forma impositiva, sino jugando el mismo mecanismo del mercado. Nosotros, por ejemplo, aquí en el país está prohibido la producción de transgénicos, pero no está prohibido el consumo de transgénicos. En Estados Unidos, que es el principal país donde se compra el maíz, producen transgénicos. Sí. El otro país que compramos maíz, México, también produce transgénicos. Entonces, en los dos países, o los dos principales proveedores que tiene El Salvador de maíz, son productores de maíz transgénico. Hay que buscar si es permitido el consumo de transgénicos o si no está prohibido el consumo de transgénicos, entonces que tampoco esté prohibido la producción de transgénicos. ¿Para qué? Para así abrir el abanico de oportunidades del productor. En el tema agrícola afecta más el fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque todo ser biológico necesita el agua. Al no haber agua hay menos desarrollo o un desarrollo no uniforme. El grano se queda pequeño, hay más posibilidades de plaga. El otro problema que tenemos para este ciclo agrícola es que Oriente es la zona donde mayor influencia tiene el corredor seco. Entonces, al final de cuentas, el niño donde la mayor parte de afectación va a ser en Oriente. ¿Qué Oriente? Por lo general siembra en postrera. ¿Cuándo es postrera? Agosto, septiembre, octubre. Cuando es el fenómeno del niño pasa más del 60%
50% de posibilidad, agosto, En esas septiembre fechas. y octubre. O sea que al final de cuentas, si los pronósticos del NOAA se cumplen, Oriente posiblemente no haya producción agrícola. Nosotros solicitamos que se hiciera una reforma a la Ley General de Hídrico, en el sentido que se exonerara al sector agropecuario del canon del pago por el uso y aprovechamiento del agua. Ahorita está suspendido temporalmente el cobro, pero en cualquier momento lo pueden poner. De Centroamérica somos el país que tiene los más altos costos de producción. Tenemos 3 años de estar haciendo la solicitud. Este año nuevamente le vamos a volver a hacer la solicitud a la Asamblea Legislativa para que el sector de granos básicos o el sector de pequeños y medianos productores sea exonerado del IVA, porque el IVA solo lo pagan al final de cuentas los pequeños y medianos. Los grandes no pagan, o sí lo pagan, pero lo recuperan a través del crédito fiscal. El pequeño no. Por mucho esfuerzo que se dé o por muchos paquetes que entregue el gobierno, al final de cuentas dan semillas de muy baja calidad, por lo tanto hay menos posibilidades. Nosotros hemos insistido en este sentido que al CENTA debería de dársele la función para lo que fue creado. ¿Para qué fue creado el CENTA? Para 2 cuestiones principales: la investigación científica y la transferencia de tecnología. El sector agropecuario, año con año, el presupuesto del Ministerio de Agricultura año con año va bajando. El año pasado le dijimos al ministro de Agricultura en turno que no servía de mucho elevar la cantidad de paquetes agrícolas, sino que lo que había que hacer era mejorar la cantidad de los que ya se entregan. De los que ya se entregan. Nosotros en nuestras proyecciones hemos planteado o en nuestros resultados de las proyecciones planteamos que la producción nacional en el caso de maíz fue de 15 millones 91 mil quintales. O sea, 7 millones menos de lo que plantea el gobierno. Y nosotros en muchas ocasiones hemos dicho, nosotros no estamos en contra de las importaciones, sino que hay que regular las importaciones. Frutas, hortalizas, verdura. En el caso de verdura, por ejemplo, el déficit es 90%. Solo producimos el 10% de las verduras que consumimos. Pero al no tener una política, el Ministerio de Agricultura se maneja al criterio del ministro de Agricultura que va llegando. Y el problema es que este gobierno ya tiene 4 ministros, ya vamos por 4 ministros. Y cada uno intenta eliminar lo que hizo el anterior, en que sean del mismo partido. Entonces, nosotros hemos sido claros que el problema, si ya tuviéramos una política nacional agropecuaria, no importa que cambien. Ya está el rumbo trazado. Ya está el rumbo trazado, que cambien 20 ministros si quieren en cada periodo para garantizar que le dé seguimiento a la política nacional. Nosotros hemos hecho énfasis en esta situación de que hay que ir dando el paso de agricultura totalmente química a una agricultura más amigable con el medio ambiente. El Salvador tiene el 95% de los suelos del Salvador están completamente degradados. Entonces hay que recuperar. Entonces al final de cuentas el alto costo de los insumos agrícolas, todo el mundo dice es por la guerra en Rusia-Ucrania, pero comenzó de una manera especulativa. Nosotros el año pasado dijimos que la producción se iba a disminuir un 29.53 en relación al año 2021. Si sube aquí este año es un poquito, pero va a subir en relación al año 22. No vamos a llegar al nivel de que produjimos en el 21. La medida inmediata es subsidio a la producción agrícola. Se lo propusimos el año pasado, en marzo del año pasado, a la comisionada presidencial, que por lo menos llegaran a subsidiar la diferencia entre el costo de producción que está ahorita y que llegue al costo que estaba en el 2021. ¿Cómo lo logra el gobierno? A través de la eliminación del IVA a los insumos agrícolas,
a través de compras preferenciales a los productores nacionales, a través de mejorar el paquete agrícola,